Buenas noches a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Osiris Felipe Antonio Martínez Barahona, director de honor de asesoría y formación multidisciplinaria, con quienes hemos traído este webinar para ustedes. El correo pues les aparece en pantalla para que lo puedan ver, que es multidisciplinaria@gmail.com por cualquier duda o consulta que ustedes tuvieran. En- También recordamos que este webinar está siendo transmitido en vivo a YouTube Live, por lo cual les vamos a solicitar a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados para que la conferencia se desarrolle conforme está prevista. Recordamos nuestro canal de YouTube, es Asesoría de Formación Multidisciplinaria. No olviden suscribirse y darle like a la campanita, igual que darle like a cada uno de los videos. Y sin más preámbulos, pues presentamos a nuestro disertante el día de hoy, quien es el licenciado Marco Antonio Cortés Juárez, líder sindical del Sindicato del Poder Judicial, denominado Soltrag, a quien tenemos el gusto de tenerlo el día de hoy en nuestra conferencia, que es segunda vez que participa con nosotros y le damos el agradecimiento sincero de haber aceptado. De igual forma, les recuerdo que el link de asistencia para que opten a su diploma de participación se estará remitiendo al chat del grupo de aquí de Zoom, de la plataforma Zoom, de igual manera al chat de la plataforma de YouTube Live. Licenciado Maco, no sé si ya está por acá. Licenciado Marco Antonio. Bien, vamos a darnos un segundito, vamos a comunicarnos ahí con el licenciado Marco Antonio, creo que está teniendo algún problema con su internet en estos momentos, vamos a verificar. En cuestión de tiempo, el licenciado Marco me indica que tiene un retraso de 2 minutos por algunas cuestiones directamente de su plataforma, entonces vamos a dar los 2 minutos, licenciado Marco Antonio ingresa. Lamentamos la demora y solicitamos las disculpas del caso. No tengan pena, ya no tardará en ingresar y así también damos tiempo que más personas se logren conectar a nuestra plataforma. Les recordamos que primeramente Dios, en la primera semana de septiembre vamos a tener un seminario internacional especializado en delitos de violencia contra la mujer y violencia en general, donde abordaremos distintos temas. Compañero Sirias, buenas tardes, ¿me escuchas? Y me acuerdo, te escucho. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Me escucha perfecto? Perfecto, bueno, Sí, correcto. ¿tú Damos inicio mandas de los cuando micrófonos y iniciamos? ya iniciamos, ya te hice la presentación respectiva, solo tú me faltabas. Entonces te dejo en el uso del micrófono y el uso de pantalla si deseas utilizarla. Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la conferencia Los medios de impugnación en el derecho
laboral guatemalteco. En primer lugar, quiero manifestarles que, bueno, para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Marco Antonio Cortés Juárez. Yo actualmente soy el secretario general del Sindicato del Poder Judicial de Guatemala, SOLTRAG. Y queremos iniciar la siguiente conferencia haciendo una clasificación doctrinaria. Quiero comentarles que el Código de Trabajo de Guatemala no establece, ¿sí?, no establece una clasificación de los medios de impugnación. Es decir, perdón, quiero ver aquí qué pasa. Perdón, la interrupción, que no te logramos ver. Bueno, permíteme, voy a ver qué pasa aquí. ¿Qué le moví? Actívame ahí tu cámara, porfa. Voy. ¿Me miras ahí? No, todavía no te miro. No. Bien se ve. ¿Se logra ver? Ahí estamos. Ya te miro, ya te vemos. Perfecto. Compañeros, perdonen los problemas técnicos que tenemos acá, pero les estaba diciendo que vamos a iniciar haciendo una clasificación doctrinaria. El Código de Trabajo, que ustedes miran acá, establece los medios de impugnación como recursos. O sea, no hace una clasificación. Esto es pura doctrina. En la doctrina sabemos que hay recursos y hay remedios, ¿sí? Y vamos a hacer una definición. ¿Qué son los medios de impugnación? Bueno, los medios de impugnación son aquellos que la ley confieren a las partes, ¿sí? Las partes pueden oponerse a las resoluciones judiciales que consideren ilegales o injustas. Haciendo esta definición, pasamos a la clasificación doctrinaria. Es decir, los recursos son medios de impugnación que en este caso los conoce un juzgado, un tribunal superior, y los remedios son aquellos que los conoce el mismo órgano jurisdiccional. Es decir, estos no son efectivos. ¿Por qué? ¿Por qué no son efectivos? Porque un juez aquí en Guatemala, ustedes lo saben, es muy difícil que vaya a cambiar su criterio. Es decir, el juez, cuando dicta una resolución judicial, es muy difícil que él mismo venga y acepte el error que cometió. Por lo tanto, cuando ustedes plantean un remedio, por lo regular se los van a declarar sin lugar. O sea, pero cuando presentamos un recurso, o sea, un recurso lo va a conocer un tribunal superior, que estos sí son efectivos. ¿Por qué son efectivos? Porque obviamente esa resolución que nosotros consideramos, en este caso, ilegal o injusta, puede ser conocida por un tribunal. En este caso podría ser una sala de la Corte de Apelaciones, podría ser inclusive la Corte Suprema de Justicia, y les voy a explicar por qué. Porque la Corte también tiene competencia en algunos casos para conocer lo que son los recursos en los recursos laborales. Bueno, teniendo este concepto, vamos a pasar a lo siguiente. La ley, en el Código de Trabajo, en el artículo 365, pues si los tienen a la mano su código, pues a mí me gustaría que 365, vamos a ver, el artículo 365 del Código de Trabajo establece en el epígrafe, si ustedes se dan cuenta, ahí dice recursos, ahí no le habla de remedios. La ley esa es la clasificación que hace. Y encontramos ahí el primer recurso, que es el recurso de revocatoria, ¿sí? Para estudiar estos recursos, nosotros tenemos ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos que saber en qué momento procede, ¿sí? Contra qué resolución
se va a interponer, si es definitiva o no es definitiva, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para interponerla? Tenemos que saber nosotros cuáles son los plazos, porque recuérdense que el Código de Trabajo establece los plazos ante quién se interponen, ¿sí? ¿Por qué motivos los va a interponer usted? ¿Y en qué casos procedería? Bueno, el artículo 365 establece, ¿sí?, que contra las resoluciones que no sean definitivas, dice, procede el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución. Ese es el momento en el que lo tenemos que interponer. Al momento de dictarse la resolución, nosotros, si esta fue dictada en la audiencia, ustedes, después de escuchar la resolución del juez, le dicen, señor juez, levanta la mano, voy a interponer recurso de revocatoria en virtud de que considero que la resolución es injusta, y ustedes presentan sus argumentos, sus alegatos, ¿sí? Solo quiero ver aquí, bueno, permítame, solo quiero ver qué pasó aquí. No sé si me escuchan ahí, Osiris, porque me mandaste un link. Fíjate que sí te escucho. El problema que tengo es que como me tenés conectado tu audio del dispositivo de la computadora, no me apareces con imagen. Ahí está, ya me apareces con imagen. Ya estamos. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en el recurso de revocatoria. Si la misma fuere dictada en audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución. Es decir, el recurso de revocatoria se puede interponer de dos maneras. La primera es cuando estamos en la audiencia oral y nosotros consideramos que el juez dictó una resolución que es injusta. Nosotros venimos y le decimos, señor juez, vamos a presentar recurso de revocatoria, y él lo tiene que admitir para su trámite y él mismo es el que lo va a resolver. Pero hay casos en los cuales el juez no estamos en la audiencia y nos notifica una resolución. Entonces nosotros tenemos 24 horas de notificar la resolución, dice, cuando esta hubiera sido dictada por el tribunal sin presencia de las partes. Cuando decimos 24 horas, tenemos que tomar en cuenta lo que establece la ley del organismo judicial. Por ejemplo, si a nosotros nos notifican un día jueves a las 10 de la mañana, las 24 horas se nos van a vencer a nosotros el día viernes a las 10 de la mañana, porque nos notificaron el día jueves a las 10, entonces las 24 horas vencen el día viernes a las 10 de la mañana, o sea, el plazo es por horas. Pero tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si el juez nos notifica a nosotros un día viernes a las 10 de la mañana, obviamente acá las 24 horas van a vencer hasta el día lunes a las 10 de la mañana, porque las horas que establece el Código de Trabajo son horas hábiles, salvo aquellos casos en los cuales sean conflictos colectivos de carácter económico-social. Les comento que cuando son este tipo de procesos judiciales, todos los días y horas son hábiles. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos dan ese plazo de horas. O por ejemplo, el señor juez, ¿verdad?, nos da 48 horas. Entonces, las 24 horas nos van a finalizar el día lunes, porque si nos dice jueves, día viernes y el día lunes a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no son, es que muchos se confunden. Bueno, nos corrieron 24 horas y dicen, bueno, nos notificaron el día viernes y piensan que el día sábado a las 10 de la mañana se le vencen las 24 horas, pero no es así. Solamente en caso de conflictos colectivos, que la ley es muy específica al indicar que son días inhábiles. En conflictos colectivos es igual que el amparo, ¿verdad? Igual que la inconstitucionalidad, que todos los días y horas son hábiles.
Bueno, ¿cuál es el trámite del recurso de revocatoria? ¿Cuál es el trámite que nosotros le debemos de dar? Fíjense que esto no está regulado en el Código de Trabajo. Para ello, supletoriamente vamos a acudir a lo que es el artículo 598 del Código Procesal Civil y Mercantil y 599. No sé si lo tendrán a la mano, pero si no, yo aquí lo tengo y les voy a dar lectura. Entonces, el artículo 598 dice, procedencia de la revocatoria, dice. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio, dice, por el juez que los dictó. La parte que se considera afectada, dice, también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes de la última notificación. El 599, que esos son los dos que se deben de tomar en cuenta. Si ustedes, algunos pues, tienen su código, le pueden poner ahí a la revocatoria en el 365, artículo 598, 599, dice, el juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, dice, sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Bueno, ¿cómo explicamos nosotros esto? Hay una tablita, que por ejemplo, la fórmula es 24 por 24, ¿sí? O sea, 24 horas para interponerlo y 24 horas para resolver. Es decir, no hay audiencia. O sea, ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Interponerlo con los agravios que ustedes consideren. No nos van a dar una audiencia para hacer uso de ese recurso. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando presentamos la revocatoria, bueno, si es en audiencia es inmediato, ¿verdad? Por eso hay que diferenciar eso. Si es en audiencia, inmediatamente lo interponemos. Si es sin audiencia a las partes, 24 horas y el juez resuelve dentro de las 24 horas según lo que establece el artículo, dijimos el 599 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay cosas que no están reguladas en el Código del Trabajo y supletoriamente se debe de aplicar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, inclusive la ley del organismo judicial. No obstante, la materia de derecho laboral es una jurisdicción privativa, pero hay casos donde no está regulado en el Código de Trabajo y supletoriamente aplicamos el código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, dijimos que se dictaba contra actos y procedimientos en los cuales se infrinja la ley. Esa es la procedencia. Bueno, aquí dice, podrá interponerse recurso, pero este es el de nulidad, pero pasamos al otro. Pero aquí me estoy comiendo que el código en el 565 están los dos recursos. A partir donde dice ahí, podrá interponer, si quieren pónganle en grandote, recurso de nulidad. Ese es el segundo recurso que hay en el Código de Trabajo. Ya dijimos que el primero era la revocatoria, el segundo está en el 565, segundo párrafo. Y dice que la nulidad se debe interponer contra actos y procedimientos en los cuales se infrinja la ley, dice. ¿Sí? Siempre y cuando no sean apelables. Por ejemplo, las resoluciones apelables son los autos y sentencias que pongan fin al proceso. Entonces, en un caso en que el juez infrinja la ley, nosotros venimos y presentamos la nulidad de ese acto. En este caso, el trámite de la unidad se interpone, por ejemplo, ante el mismo juez que dictó la resolución. Si, por ejemplo, fue el juzgado de Trabajo y Previsión Social, ante ellos tenemos que interponerlo. Bueno, ¿cuál es el plazo que nosotros tenemos para interponerlo? Según acá dice que es dentro del plazo de tercero día. Tercero día, dice aquí, de conocida la infracción. Bueno, son 3 días, ¿verdad? Ustedes, eso de tercero día, son 3 días de conocida la infracción. En este caso, compañeros, quiero comentarles que
Este recurso se puede presentar de manera oral o por escrito, ¿sí? Si no se reclama en un determinado caso, la nulidad se entiende como consentido, ¿sí? Por las partes, ese acto, y no se puede reclamar posteriormente, ni los tribunales la van a acordar de oficio. Es decir, usted tiene que interponerla. Caso contrario, el juez viene y da por consentida ese acto. Es decir, por ejemplo, hemos visto en algunos casos, por ejemplo, de testigos. Hay jueces que quieren escuchar algunos testigos. La ley es muy clara al indicar que solamente se pueden proponer 4 testigos. Y imagínense que el juez quiere escuchar a 2 testigos. Entonces, ahí el juez está infringiendo la ley, porque el Código de Trabajo establece que se pueden proponer hasta 4 testigos. Entonces, en este caso, nulidad, y tendría que iniciarse el procedimiento. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Dice, el juez manda huir a la otra parte por 24 horas. ¿Sí? O sea, en este caso, el juez le da audiencia, ¿sí? a la otra parte por un plazo de 24 horas. Con su contestación o sin ella, resolverá dentro de las 24 horas siguientes bajo la responsabilidad del juez. Es decir, bueno, ¿cuál es la fórmula acá? La fórmula es 3 por 24 por 24. ¿Por qué? Porque tenemos 3 días para interponerlo, audiencia por 24, y el juez resuelve dentro de las 24 horas. Esa es la fórmula para no perdernos. 3 por 24 por 24. Bueno, ¿existe una multa? Sí existe una multa. Aquí dice, cuando se declara sin lugar de recurso, se impondrá al litigante de lo interpuesto una multa de 5 a 500 quetzales. Eso es lo que a usted le pueden interponer por presentar el recurso y que se declare sin lugar. Bueno, lo interesante de esto, compañeros, y este es el tercer recurso que está en el Código de Trabajo, que es el recurso de apelación en contra de la nulidad. Sí, fíjense que esta es una apelación así chiquita, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso, por regla general, los abogados, los litigantes, saben de que para interponer un recurso son 3 días. Pero en este caso les quiero comentar, aquí la ley es muy diferente. En el 365, en el sexto párrafo, ¿sí? Vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en el sexto párrafo dice que se interpone la apelación de la nulidad dentro de las 24 horas de su notificación. ¿Sí? Entonces dice acá que de lo resuelto, dice, se debe de resolver, perdón, dentro de los 3 días siguientes por la sala. Es decir, este sí es un recurso, digamos que la doctrina lo establece como efectivo, porque les quiero comentar, esto sí lo conoce un juzgado de alzada, es decir, la sala de la Corte de Apelaciones, mientras que el recurso, el que habíamos hablado, el de revocatoria, lo conoce el mismo juez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interponemos, compañeros? Lo podemos interponer de una manera verbal o por escrito. O sea, yo vengo y lo presento recuérdense los principios procesales del juicio ordinario laboral. O sea, ahí se puede litigar de manera oral, pero también, si las partes lo desean, se puede litigar de manera escrita. ¿Sí? Fíjense que acá no le van a dar audiencia a las partes, hay que tener cuidado, porque si usted no presenta sus argumentos, la sala se va a ver impedida de entrar a conocer el recurso. Lo más seguro que le va a decir es, en virtud de no haber expresado los agravios, esta sala se ve imposibilitada en entrar a conocer el recurso interpuesto por el apelante, y por lo tanto se lo van a declarar, se lo van a rechazar in limine, ni siquiera van a entrar a conocer. Entonces, bueno,
Cuando dijimos que se puede interponer por oral por escrito, digamos, tenemos que interponerlo como expresión de agravios ante el juez que de instancia, dice, ante el juez de primera instancia lo interponemos, quien es el que lo concede. O sea, el juez dice, bueno, se tiene por interpuesto el recurso de apelación de la nulidad y lo notifica a las partes y lo remite a la sala jurisdiccional de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social correspondiente, ¿va? Bueno, la sala recibe el expediente, o sea, el recurso, no hay vista ni audiencia. La sala resuelve dentro de los 3 días siguientes, es decir, ¿para qué nos sirve la vista? La vista no es más que la audiencia que le dan a las partes para expresar los agravios, para indicarle al juez, a la sala, mire, resuelva de esta manera porque nosotros consideramos que tenemos la razón. Por eso que cuando hay vista se le da audiencia a ambas partes, porque la otra parte va a decir, mire, no lo resuelva así porque nosotros somos los que tenemos la razón. Eso es más que todo cuando hablamos de una vista. Bueno, vamos a ver acá, continuamos. No sé si alguien tendrá alguna duda por el momento, todo está claro. Me gustaría si alguien tuviera alguna duda para continuar, para avanzar. ¿Todo está bien? Miren, las preguntas, si ustedes quieren, las pueden escribir y al final de la exposición, el compañero Osiria pues las va a poder leer y vamos a ¿cómo se llama? Responderles. Bueno, ¿qué recurso continúa? Está el recurso de aclaración y de ampliación. Esos son dos. Esos están regulados en el 365, sexto párrafo. Vamos a ver acá. Fíjense pues. Estos dos recursos en el inciso A, están, fíjense que estos se interponen. ¿Cuáles son los motivos para interponerlos? Se interpone contra las sentencias, lo resuelto por las sentencias y autos, dice que sean oscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto que se aclare o se rectifique su tenor. Bueno, por ejemplo, en el caso de la ampliación, el juzgado vino y omitió resolver algunos puntos sometidos al juicio. Entonces nosotros venimos y le interponemos de manera verbal por escrito ante el juez, haciéndole ver que amplíe la resolución en virtud de que nosotros en la demanda solicitamos, por ejemplo, ¿verdad? Solicitamos que se pagaran salarios caídos, solicitamos que se nos pagaran vacaciones, que se pagaran, qué sé yo, ¿verdad? Ahí en las peticiones tiene que haber congruencia la petición con la sentencia, pero la sala omitió resolver sobre algún asunto. Entonces nosotros pedimos que se amplíe esa sentencia o ese auto y que pues se resuelva lo que se solicitó. Bueno, esto les quiero comentar que no va a alterar el fondo del asunto. Es decir, si usted lo condenaron en el pago de alguna prestación e indemnización, pues el juez lo único que va a hacer es confirmar eso, solo que va a ampliarle el auto o la sentencia, indicándole que procede o no procede lo que usted está solicitando. ¿Sí? Bueno. Ya dijimos que se interpone ante el juez que la dictó. El plazo para interponerlo, según acá dice, son 24, vamos a ver, 24 horas, fíjense. Son 24 horas para interponerlo de manera oral y por escrito. Aquí se aplica supletoriamente también el artículo 397 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si alguien lo tiene a la mano. Entonces aquí dice, el 397 dice, trámite y resolución. Esto no está regulado en el Código de Trabajo. Entonces dice, pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda.
En estos casos, el término para, vamos a ver, para interponer la apelación o casación del auto de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o la... Sí, miren pues, lo que sucede es que nosotros para presentar un recurso de apelación, que es el que vamos a continuar, tenemos 3 días, pero si nosotros presentamos, por ejemplo, la ampliación, se interrumpe el plazo de los 3 días para la apelación hasta que nos resuelvan la aclaración o la ampliación. No sé si me doy a entender. Es decir, nosotros para la apelación de la sentencia tenemos 3 días para que la sala lo conozca, pero nosotros presentamos la ampliación. Entonces, hasta que nos resuelvan la ampliación y ahí ya nos notifican, entonces empiezan a correr los 3 días del plazo para la apelación. Entonces, bueno, vamos a ver acá, el 325. Miren, pues aquí el 325 del Código de Trabajo. Vamos a ver acá, 325. Déjenme ver acá. Ahorita vamos a ver, es que denme un segundo. Bueno, aquí el plazo para resolver, bueno, no establece un plazo claramente. Entonces, pero como esto es un auto, entonces se aplica supletoriamente el artículo 325, que dice los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Entonces, nosotros vamos a resolver esa ampliación o aclaración en el plazo de 3 días, porque es un auto que se debe de dictar donde se declara con lugar o sin lugar la aclaración o la ampliación. Bueno. Sigamos. Vamos a ver acá el recurso a apelación, que es el otro recurso que tenemos acá. Ese lo tenemos regulado en lo que es el 300. Permítame, compañeros. Vamos a ver acá. Bueno. ¿Contra qué procede el recurso de apelación? Bueno, el recurso de apelación procede, según esto, contra los autos y sentencias que pongan fin al proceso. ¿Sí? La interposición, ¿ante quién lo vamos a interponer? Ante el juez que dictó la resolución. ¿Sí? Plazo para interponerlo, dentro del 3er día de haber sido notificado. Forma para interponerlo de manera escrita o por oral. El juez de primera instancia, sí, lo concede, y si es procedente, notifica a las partes y luego remite el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Bueno, entonces acá ya entra el otro trámite, que es ante la sala, porque la sala viene y lo recibe, ¿verdad? Y le da audiencia al recurrente, o sea, a la parte que lo interpuso por el plazo de 48 horas para que haga uso del recurso. Entonces aquí sí hay audiencia, hay una pequeña audiencia que ¿cómo se llama? Que señala, ¿verdad? Después de eso, la sala señala día y hora para la vista dentro de los 3 días siguientes. Fíjense pues, 3 días tiene supuestamente la sala para señalar audiencia para la vista. Quiero comentarles que nosotros tenemos un juicio de unas licencias sindicales que ahorita está en la sala quinta de trabajo, que por cierto, vamos a pedir la separación de los magistrados porque pues no confiamos en la justicia de ellos. Entonces, les quiero comentar que lleva 8 meses esperando que señalen la audiencia de vista y no hay manera que el juzgado señale. Nos pusieron ahí nos pusieron ahí algunos problemas porque dice que no notificaron bien la sentencia, lo mandaron al juzgado a primera instancia para que notificara la otra parte, ya notificaron, regresó a la sala, tuvieron como 3 meses, 4 meses de que llegó a la sala antes de la pandemia y no señalaron la vista. Ahora estamos en pandemia, menos lo van a hacer. Entonces estamos esperando que nos señalen la vista para nosotros argumentar, ¿verdad? Hacer verle a los honorables magistrados de la sala por qué nosotros tenemos la razón.
porque no es posible que el derecho laboral sea regresivo, pues. El derecho laboral es progresivo, y acá pues tenemos unos inconvenientes con esas cuestiones de las licencias, y estamos nosotros seguros que en una resolución apegada a derecho, la sala tiene que declarar sin lugar ese recurso de apelación y darnos la razón, porque les cuento, ya lo ganamos en la primera instancia. El Juzgado de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral que nosotros interpusimos en contra de la Corte Suprema de Justicia, y nos dio la razón. Entonces ahora estamos esperando que ¿cómo se llama? Que la sala señale primero la audiencia de vista y posteriormente que dicte sentencia. Bueno, pero acá hay unas diligencias, fíjense ustedes, en este recurso de apelación, que son las diligencias para mejor resolver. Fíjense que en este caso la sala tiene un plazo no mayor de 10 días para dictar ese auto para mejor resolver, ¿sí? Según lo que establece aquí la ley. Y posteriormente, quiero comentarles que tiene que dictar sentencia en los 5 días. La sala tiene 5 días para dictar sentencia de segunda instancia, ¿sí? Entonces, hasta ahí ese es el otro recurso. Bueno, fíjense ustedes que el otro recurso que establece el Código de Trabajo es el recurso de responsabilidad. Ese lo tenemos regulado en el 366. Fíjense pues, el recurso de responsabilidad dice: contra los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social, pero supletoriamente vamos a aplicar aquí el 429. Si quieren, en el 366 pónganle ahí artículo 429 y se van al 429. Vamos a ver el 429. Vamos a ver aquí. Aquí está. Dice aquí: procede el recurso de responsabilidad contra los jueces y magistrados de trabajo y previsión social. Dice: el primer caso, son 6 casos en los cuales procede. El primer caso dice: cuando retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia. Es aquel juez, algo así como la sala, ¿verdad? La sala quinta, que no hay manera que señale la vista. Fíjense pues, literal B dice: cuando no cumplan con los procedimientos establecidos. Ese es el segundo caso que procede la responsabilidad. Bueno, tercer caso, dice: cuando por negligencia, fíjense ustedes, ignorancia o mala fe, causaren daños a los litigantes. Fíjense ustedes, por ignorancia. Imagínense aquel juez que no sabe derecho laboral, violando el principio digamos, el principio de exclusividad, que todos los jueces, solo juzgados de trabajo pueden resolver casos laborales, y de especialidad, aquel principio de especialidad donde establece que el titular del juzgado de trabajo debe ser una persona que conoce el derecho laboral. No crean ustedes solo porque es juez de trabajo ya se sabe el Código de Trabajo. Hay gente que por conveniencia la mandan a un juzgado de trabajo y nunca, pero nunca le gustó el derecho laboral y no sabe derecho laboral, no sabe los principios, no sabe la doctrina, no sabe la institución, y le va a resolver como que estuviera resolviendo un proceso penal. Me decía una compañera que andamos aquí por Huehuetenango, me decía: mire, Lick, me dijo, este juzgado es un juzgado mixto, me dijo. Y a mí me dio miedo, fíjense, compañeros, porque nos dijo que conocía civil, penal, familia, laboral, económico, coactivo. Padre santo, dije yo, chicas, ¿cómo es posible que la Corte haga semerenda barbaridad metiendo todas esas jurisdicciones en un solo juzgado? Por cuestión de presupuesto siempre lo van a hacer, pero la cuestión es, y me dice todavía la compañera, ¿y sabe qué, Lick? Me dijo, vino el juez y en un proceso
civil. Le digo, vamos a escuchar al sindicado, imagínense ustedes, porque el juez obviamente conoce a lo mucho dos ramas del derecho, pero imagínense, yo le digo todavía, y hay niñez ahí, no, eso sí, no, mijo, Dios guarde, imagínense a los pobres niños ahí, pero qué terrible realmente, esos son casos donde la Corte tiene que tomar en cuenta, según me dijo, hay un proyecto para volver pluripersonal ese juzgado. Podría ser que las materias las vayan a separar, y pues lo malo es que no van a nombrar más personal, porque lo ideal sería que nombren otro juez, pero que nombren unos tres oficiales más, otro secretario, otro comisario, pero la Corte no lo va a hacer, porque ya sabemos que la Corte lo que hace es solamente nombra al juez y que miren cómo salen todos, ¿verdad? Entonces sí tenemos ese problema, compañeros. Aquel juez que por negligencia, dice aquí, ¿verdad? Aquel juez pues que no lo hizo con dolo, ¿verdad? Su error no lo hizo con dolo, él no sabía de cómo era la tramitación de los procesos, porque nosotros entendemos que los jueces, pues, se entiende que no van a actuar de mala fe, ¿verdad? Porque qué terrible en un proceso penal donde un juez actúe de mala fe para perjudicar a alguno de los litigantes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí, compañeros. Dice, cuando le causare daño a los litigantes. Y miren, hay cosas que nosotros debemos de decir, porque si uno no las dice, entonces, pues, les quiero comentar, lastimosamente yo en los 15 años que tengo estar en el OJ, hemos tenido experiencias. Miren, compañeros, tuvimos un caso de un juez que apenas sabía leer y escribir, leer, o sea, sí sabía escribir, pero cuando uno lo escuchaba leer, pues, chicas, decía uno, ¿y hasta dónde llegó, verdad? Pero es el juez de primera instancia. Y casos así similares que yo les puedo decir, miren, había una jueza allá que lo único, así, que sabía hacer era firmar, no sabía hacer un oficio, o sea, porque nunca fue oficial, nunca fue comisario, nunca pasó la carrera judicial de la calle. Yo respeto mucho a los abogados litigantes, pero obviamente debe haber un proceso de selección para que las mejores personas estén en estos cargos, ¿verdad? No, lo único que sabía era firmar, imagínense ustedes, y pues eso le causa daño a los litigantes, pero no digamos, por mala fe, sino que porque desconoce el derecho. Bueno, continuamos. Dice aquí, cuando están obligados a razonar sus pronunciamientos, no lo hicieren o lo hicieren deficientemente. Quiero comentarles, compañeros, que tenemos el problema. Mira, se me va a conectar la computadora. Perdonen, compañeros, que estoy quedando sin carga. Quiero comentarles, compañeros, que ¿cómo se llama? En este caso, la Corte de Constitucionalidad, hay varios casos en sentencias que declara con lugar, y les voy a decir por qué. Por falta de motivación de las resoluciones. Casi el 90% de los amparos que son declarados con lugar, ¿sí? Con lugar por la Corte de Constitucionalidad, es porque el juez no resolvió de manera motivada, es decir, razonar ¿cómo se llama? Su resolución, su auto. Entonces, viene la Corte con lugar el amparo, se violó la tutela judicial efectiva y le solicitan al juez que vuelva a resolver y que motive por qué rechazó eso o por qué lo declaró con lugar. Porque no solo se trata de decir sin lugar por improcedente le ponen en algunos casos, imagínense, pero no le están diciendo por qué se lo están rechazando, sino que únicamente se lo rechazan sin mayores argumentos. Bueno, en el inciso E dice, cuando faltaren a las obligaciones administrativas de su cargo. Fíjense pues, es aquel pues que pues falta a trabajar, ¿no? O sea, no llega a laborar, eso es una obligación administrativa de su cargo también, ¿verdad? Bueno, F, cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones públicas o privadas.
podríamos decir, aquel juez que se mantiene en estado de ebriedad en la judicatura, ¿va? Sí, pues, dice aquí, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden en que pudiera incurrir. Obviamente, aparte de la responsabilidad administrativa, puede incurrir en responsabilidad penal. Fíjense ustedes. Entonces dice aquí, en el 430, dice, la Corte Suprema de Justicia debe proceder por denuncia o acusación, dice, recibida a investigar y examinar por medio de uno de sus miembros o por un magistrado comisionado de la Corte de Apelaciones de Trabajo el caso respectivo, dice, oyendo al juez o magistrado que se trate, y si se encuentra fundada la acusación o denuncia, debe... Mamá, nos quedamos sin tu audio. No tenemos audio, Alex. Si me puedes volver a activar tu micrófono, por favor. ¿Me escuchas ahí? Ahí estamos. Ahí te escucho. Perfecto, perdonen compañeros. Denme un segundo. Bueno, nos quedamos entonces en... Bueno, cuando dice acá que la Corte Suprema de Justicia, ahí se puede interponer las siguientes sanciones. El inciso A dice, se suprime. O sea, esa era una amonestación privada. Fíjense ustedes, para los que no tenían, digamos, la reforma, cuando reformaron eso, en el dijimos 430 del Código de Trabajo. Solo denme un segundo que voy a buscar aquí en mi otra ley. Permítanme, solo denme un segundito por acá. 430. Sí. Era una amonestación privada. Ya está suprimido. Después, en el inciso B dice amonestación pública. En el inciso C dice una multa de 1.500 a 2.500 quetzales a título de corrección disciplinaria. El inciso D, fíjense que está suprimido, pero antes de la reforma decía destitución del juez. Eso era lo que tenía. Dice aquí, contra las resoluciones en el cual se interponga una de las sanciones establecidas, cada recurso de reposición ante la... Pero miren pues, compañeros, lo que yo les quiero indicar de que algunos autores han establecido que este procedimiento ya no es ya no es procedente, porque desde que se creó la ley de la carrera judicial, el decreto 32-2016, ahí establece el procedimiento que se debe de seguir en cuanto a las faltas administrativas. De hecho, recuerden ustedes que la ley de la carrera judicial establece una serie de faltas leves, graves o gravísimas. Actualmente está demasiado complejo eso, porque, por ejemplo, en faltas gravísimas hay de la A a la Z y se sale del abecedario. Hay 6 incisos más en las cuales un juez puede incurrir en una falta gravísima. Entonces, si ustedes quieren, pues le ponen ahí, no es derecho positivo, ¿verdad? En virtud de que, ¿cómo se llama? Existe el procedimiento en la ley de la carrera judicial. Por eso, como les digo, son unos autores que dicen que ya no procede eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de que procediera una sanción administrativa en contra de los jueces de laborales, se debe seguir ante la Junta de Disciplina Judicial. La Junta de Disciplina Judicial, para los que no lo conocen, está ubicada en el tercer lugar del edificio del edificio El Jade, en el cuarto nivel del edificio El Jade. Está conformada por 3 jueces. 2 son magistrados de sala que son electos por sorteo, y uno es un juez de primera instancia. Ellos tienen las facultades de conocer, le dan audiencia al juez para que él llegue a defenderse previamente a una investigación de lo que es la supervisión general de sí tribunales, ante todos los derechos que el juez tenga. Hay libertad de prueba. Les quiero comentar, si ustedes algún día quieren ir a escuchar una audiencia
en la Junta de Disciplina Judicial, estas audiencias son públicas, no le pueden vedar a nadie el acceso a entrar, salvo ahorita en los casos de pandemia, que le pueden decir, mire, por cuestiones de salud, no podemos, ¿cómo se llama?, permitir el ingreso de muchas personas. Pero si no hubiera pandemia, cualquiera puede ingresar. De hecho, les cuento, los expedientes son públicos para las partes, ¿verdad? Pero en todo caso, salvo que el juez, digamos, el magistrado presidente diga, este proceso va a ser con reserva en virtud que hay niños o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, ahí sí no lo van a dejar entrar, pero si usted llega, pues no hay ningún problema. De hecho, su servidor, les cuento, yo he ido a muchísimas audiencias ahí en Junta de Disciplina Judicial. En algunos casos que pues hemos denunciado a algunos jueces, quiero comentarles, yo no tengo nada personal en contra de ningún juez. De hecho, tengo muchísimos jueces que son amigos, pero en algunos casos consideramos nosotros pues que sí es necesario tomar cartas en el asunto por defender los derechos de los trabajadores que están siendo vulnerados. Pero en ese procedimiento, pues al juez se le garantiza su derecho de defensa, puede impugnar ante el Consejo de la Carrera Judicial para revisar esa sentencia o ese auto, mejor dicho, que dicte la Junta de Disciplina Judicial. Bueno, continuamos entonces, compañeros. El otro recurso que tenemos es el recurso de rectificación. Ese recurso lo tenemos regulado en el artículo 366 de lo que es ¿cómo se llama? El Código de Trabajo. El 366. Vamos a ver lo que dice el 366. Dice acá, el recurso de rectificación procede en los casos previstos en este código. Bueno, fíjense ustedes que el recurso de rectificación, es cierto, procede en los casos de la liquidación, ¿sí? En los casos de la liquidación, cuando se ha incurrido en un error. Quiero comentarles que, ¿cómo se llama? Pues, se interpone ante el juez que practicó la liquidación en un plazo de 24 horas. Es un plazo que tiene, digamos, la parte para interponerlo, ¿sí? No regula la forma como interponerlo, por lo tanto se va a interponer de manera oral o por escrito. El juez dice aquí lo resuelve de plano sin formar artículo. O sea, cuando establece eso, que quiere decir que no hay ningún trámite especial, y el plazo para resolverlo son 3 días, porque es un auto. No dice ahí expresamente, pero nos vamos supletoriamente al otro artículo, ¿verdad? Entonces, un plazo de 3 días para resolverlo, porque pues es un auto. Bueno, continuamos, pues. Entonces, el otro recurso que tenemos es el recurso de la excepción, mejor dicho, de incompetencia, que la tenemos regulada en el artículo 300, ¿qué es esto? 309. Fíjense ustedes que acá hay dos formas de interponer esto. Vamos a ver, solo quiero, 309, ¿verdad? 309 del Código de Trabajo. Un segundito, voy a buscar acá porque con una mano ando agarrando el teléfono y con la otra ando agarrando la ley. 309 del Código de Trabajo. Vamos a ver acá. Bueno, el 309 establece que la excepción de incompetencia se puede plantear de dos maneras. Doctrinariamente, es por una cuestión o una excepción de incompetencia, ¿sí? Fíjense que básicamente la ley no hace ninguna diferencia, viene siendo lo mismo. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, vamos a ver, en el 312 dice, en las resoluciones de los tribunales encargadas de dirimir
las competencias se deben calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que la interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. Fíjense, pues. En este caso, queremos manifestar que esta cuestión de incompetencia en el artículo 309 dice: el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente, dice, por razón del territorio o de la materia, dice, podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponde. Fíjense, pues, aquí les voy a explicar en qué caso se da esto. Fíjense, pues. Por ejemplo, a mí me presentan una demanda, ¿sí? Yo trabajé, por ejemplo, en Baja Verapaz y me presentan una demanda, entonces yo vengo y considero que a mí me presentan una demanda. Yo trabajé en Baja Verapaz, pero el juzgado de trabajo de Guatemala me notifica a mí esa demanda. Entonces yo vengo y presento esta excepción, ¿sí? Esta excepción de incompetencia, y le pido al juez de Guatemala que se inhiba. Yo le digo: mire, señor juez, usted no es el competente, porque en primer lugar, según las reglas de la ¿cómo se llama? De la competencia por razón del territorio, el juez competente acá es el juzgado de Baja Verapaz. Entonces yo presento esta cuestión de esa excepción, pero dicho de incompetencia ante el juez de Guatemala para que éste lo remita al juez competente, ¿sí? Pidiéndole, dice aquí, que se dirija el exhorto al otro, perdón, aquí aquí es el primer caso, pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto y remita lo actual al juez que corresponda. No sé si me voy a entender esa parte. A mí yo trabajé en Baja Verapaz y me demandan ante el juzgado de trabajo de Guatemala. El juez de trabajo viene y me notifica esa demanda. Entonces yo le pido que se inhiba de conocer, porque él no es el competente, y que lo mande al juzgado de trabajo de Baja Verapaz. Ese es el primer caso. El segundo caso dice: también podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba a conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos, dice, se debe plantear la cuestión dentro del plazo de 3 días de notificado. Fíjense, pues, en este caso, a mí ¿cómo se llama? Me notificaron, ¿sí? Me notificaron de Guatemala, ¿sí? Esa demanda. Entonces yo vengo y le pido al señor juez de Baja Verapaz, en el juzgado de trabajo y previsión social décimo, ¿verdad? De Guatemala, hay una demanda ordinaria que se está llevando a cabo. Yo le pido a usted que le dirija exhorto. ¿Por qué es exhorto? Porque son de la misma categoría. Que le pida al juez que remita el proceso, porque usted es el juez competente. Entonces el juez de Baja Verapaz va a mandar un exhorto al juez de Guatemala, al décimo, y le tiene que mandar el proceso. No sé si me doy a entender esa parte. Bueno, ¿cuál es el plazo que tenemos acá? Tenemos que plantearlo en el plazo de 3 días. Fíjense, pues, qué delicado es esto, porque ustedes solamente tienen 3 días, y si no lo hacen, pues se quedaría el juzgado que le notificó como el juzgado que tendría que conocer hasta última instancia. Pero lo más chistoso de esto, les quiero comentar que hubo una inconstitucionalidad que se planteó hace varios años, mejor dicho, hace muchos años, porque les quiero comentar, antes los abogados venían y presentaban
excepciones de incompetencia. Le decían al cualquier conflicto laboral, presentaban la incompetencia, excepción de incompetencia, y esto lo que hacía era que el juez venía y para entrar a conocer suspendía el trámite del juicio, o sea, suspendía el trámite y esto atrasaba el juicio ordinario laboral, les quiero comentar. Pero da la casualidad que cuando se declaró la inconstitucionalidad, ya sorprendentemente, los abogados dejaron de presentar las inconstitucionalidades, perdón, las excepciones, porque independientemente de que usted la presentara, el juicio ordinario continuaba, ¿sí? Pero anteriormente, cuando usted presentaba la cuestión de la excepción de incompetencia, el juicio se paralizaba hasta que se resolviera en definitiva. Entonces el juicio continúa. Esto le estoy hablando yo de por lo menos atrasarlo unos 8 meses. Y recuérdense que el trabajador, esa es una de las condiciones que tiene, ¿verdad? Porque él está con problemas económicos y necesita que se le paguen su indemnización. Bueno, sigamos. En el caso de las excepciones, quiero comentarle que en cuestiones laborales hay 4 casos. Está la excepción de incompetencia, la cuestión de incompetencia y lo que es el conflicto de jurisdicción. Fíjense ustedes que esto tiende a mucho confundir. Yo he escuchado en los juzgados, por ejemplo, cuando por ejemplo, el juez de primera instancia le llega una causa y dice, bueno, yo no soy el competente para conocer esto, y lo remite al juzgado de paz, porque dice, él es el competente. Entonces, en la práctica, los compañeros dicen, bueno, ahí hay lo que es un conflicto de jurisdicción, porque el juez de instancia no es el competente, sino que es el de paz. Y a veces el de paz dice, yo no soy el competente es el de primera instancia. Pero les quiero comentar, ahí no hay, eso no es un conflicto de jurisdicción, porque les quiero comentar, el conflicto de jurisdicción es otra cosa totalmente diferente. Ahí podría haber lo que es un conflicto de competencia, o sea, ¿quién es el competente en este caso? Lo tiene que determinar en este caso la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que a nosotros nos pasó algo muy interesante con un juez de paz. Yo estaba como secretario del juzgado de niñez y resulta que era un adolescente que él vino y cometió un delito de acción privada. Vino y rayó un carro y como hubo dolo, entonces ya se toma como daños. Pero fíjense que la ley de protección integral de la niñez establece que el juez de paz es competente para conocer delitos hasta 3 años. Y si ustedes se dan cuenta ahí en el Código de Trabajo, ¿cómo se llama daños no pasa de 3 años, el delito de daños no pasa de 3 años. Resulta que él nos lo mandó a nosotros y pues nos pusimos con la licenciada a analizar el caso y le dijimos, no, esto es de él, porque el delito no tiene pena más de 3 años. Y por medio de un auto se lo mandamos. Pero resulta que el juez dictó otra resolución y nos lo manda a regreso otra vez, diciendo de que la ley Pina establecía que este tipo de delitos, el que era competente, según él, era el juez de niñez. O sea, decía ahí el juez de adolescentes en conflicto, decía ahí, perdón. Entonces, no lo mandó de regreso. Entonces nosotros, para no entrar en esa confusión de que yo se lo regreso, todo lo que hicimos fue mandarlo a la sala de la Corte de Apelaciones de Niñez, porque la ley Pina sí es clara, que dice que cuando hay duda de competencia, no de jurisdicción, en este caso lo conoce la sala de niñez y adolescencia. Entonces vino a la sala y dijo, bueno, aquí el competente es el juzgado de niñez, porque si bien es cierto, dice la ley Pina que el que le compete esto por ser un delito de acción privada es el juzgado de adolescentes en conflicto, pero él también es juez de adolescentes en conflicto porque conoce una pena hasta 3 años.
Entonces, se dio esta confusión, pero de ninguna manera este caso podría entrar como un conflicto de jurisdicción. ¿Por qué? Porque el conflicto de jurisdicción es otra cosa. El conflicto de jurisdicción es aquel donde lo conoce, valga la redundancia, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ¿sí? Entonces, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción hay una ley que establece las funciones y es, si se dan los casos, por ejemplo, cuando es una autoridad del organismo judicial y la otra entidad, por decirlo así, es una entidad administrativa. O sea, es el organismo judicial cualquiera contra cualquiera de los juzgados versus una autoridad administrativa. Entonces, aquí no se sabe quién es el competente, si lo va a conocer el juzgado de primera instancia o lo va a conocer una entidad administrativa, por ejemplo, la Inspección General de Trabajo. Entonces, ahí se da el conflicto de jurisdicción y lo va a conocer un tribunal de conflictos de jurisdicción que está integrado por 3 magistrados con las calidades de corte de apelaciones, con todos los requisitos. Entonces, acá tenemos que hacer esa la diferencia. Cuando decimos que hay un conflicto de jurisdicción, es cuando realmente es cualquier entidad, el organismo judicial, juzgado de paz, juzgado de primera instancia, salas, Corte Suprema de Justicia versus una entidad administrativa. Pero cuando es el organismo judicial, por ejemplo, juzgado de paz versus juzgado de primera instancia, esa es una duda de competencia. Es una duda de competencia que esta la conoce directamente lo que es la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso cuando es materia de niñez, que ahí la ley Pina establece que es la sala de la Corte de Apelaciones de Niñez y de Adolescencia. Bueno, entonces, compañeros, no sé si tienen alguna duda en relación a esto. Quiero comentarles que hay otro recurso por ahí. Fíjense pues, que cuando nos niegan lo que es el recurso de apelación, podemos presentar el otro recurso. Ahorita les voy a manifestar, porque eso no está en lo que es ¿cómo se llama esto? El código de trabajo, sino que esto está en lo que es el Código Procesal Civil, en el 611. Fíjense pues, el 611 dice el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior, dentro de los 3 días siguientes de notificada la denegatoria, pidiendo que se le conceda el recurso. Es decir, el juzgado de primera instancia dijo sin lugar no se tiene por planteado y no se otorga el recurso de apelación en virtud de que no reúne los presupuestos, la resolución no es apelable. Entonces nosotros venimos y nos vamos a la permitan. Bueno, perdón, es que me están escribiendo ahí. Entonces acá nosotros venimos y presentamos nuestro concurso de hecho ante la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y esta le manda a pedir al juzgado de primera instancia los antecedentes y si ellos consideran de que la resolución sí es apelable, lo conceden. Plazo para interponerlo, 3 días de notificada la denegatoria. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, pues esos son los medios de impugnación que establece nuestra legislación en materia laboral. No sé si ustedes en estos momentos tienen alguna duda, con muchísimo gusto la vamos a responder, compañero Sirias. Sí, mi estimado Maco, ya estamos habilitando los micrófonos para todos, para que puedan hacerlo a viva voz, o bien pueden hacerlo acá por el chat de Zoom, o bien desde el canal de YouTube. Una de las preguntas que aparecían anteriormente en el chat es si es apelable el recurso de nulidad. Espera, solo es que no te escucho muy bien. Espera, voy a poner el audio de la computadora, dame un segundo. Dale.
No sé si me escuchas ahora. Yo no te logro escuchar, solo activame tu micrófono, por favor, Marco. Ahí Ahí te estamos, escucho. ahí estamos. Bueno, si es apelable el recurso de nulidad, ¿Es apelable el recurso de nulidad? Claro, correcto. es un apelable y lo dijimos que es una apelación pequeñita, así chiquita, que hay que tener mucho cuidado y les voy a decir por qué, compañeros. Fíjense pues, fíjense que nosotros tuvimos un inconveniente con un proceso conflicto colectivo. Fíjense que viene la sala y nos resuelve, no recuerdo qué fue lo que resolvió, pero era totalmente improcedente. Entonces nosotros venimos y presentamos una nulidad por infracción a la ley. O sea, la sala está incurriendo en una infracción notoria a la ley y nosotros presentamos el recurso de nulidad. Resulta que notificaron, les voy a decir, notificaron sin lugar esa nulidad. Entonces vine yo y planteé, iba a plantear, mejor dicho, lo que es el recurso de apelación de esa nulidad, pero les voy a contar. Y esto tienen que tener mucho cuidado, compañeros, y se los voy a decir por qué. Resulta que la abogada, una abogada, no voy a decir el nombre, obviamente por ética, resulta que la abogada le notificaron un día viernes. Entonces, y resulta que el lunes no sé qué descanso había. Yo le dije, mira, te notificaron algo. Y me dice el día lunes, me dice, sí, fíjate, me notificaron el día viernes, pero no te preocupes porque son 24 horas para plantearlo. Pero recuérdense ustedes que era un conflicto colectivo y aquí todos los días y horas son hábiles. Entonces, si le notificaron el día viernes a las 11, eso se nos venció el día sábado a las 11 de la mañana, porque en conflicto son todos los días y horas son hábiles. Entonces, cuando ella me dijo a mí, mira, le dije, eso ya se nos venció, le dije yo, pero no te preocupes porque me notificaron el día viernes y tenemos, como son 24 horas, se nos vence el día martes a las 11. No, le dije yo, esto ya se nos venció porque es dentro de un conflicto colectivo. Entonces, le hice ver la explicación y obviamente entró en razón, ¿verdad? Y me dijo, sí, tenés razón, se me pasó por alto. Hay que tener mucho cuidado con esa apelación de la nulidad, porque nosotros sabemos que son 3 días para plantearlo todo, pero en este caso es el caso donde son solamente 24 horas. Y cuando son conflictos colectivos, todos los días y horas son hábiles. Entonces, cuando es un juicio ordinario no hay problema, porque solo se toman horas hábiles. No sé si hay alguna otra duda. Sí, mi estimado. Acá indican qué pasa si los jefes nunca avisan de las llamadas de atención y solicitan despido a una autoridad superior con sus argumentos violando el debido proceso. Fíjense que el caso de despido es un tema en el área privada que no crean ustedes que es fácil. O sea, la Corte de Constitucionalidad ya lo dijo. Se deben de probar 3 cosas. Se debe probar la relación laboral, se debe de probar las horas extras y se debe de probar, permítanme, ¿cuál era la otra? No recuerdo ahorita cuál era lo que dijo la CC que hay que probar también. Me voy a acordar dentro de un ratito y se los voy a decir. Fíjense que en este caso son 3 cosas las que hay que probar. Entonces, en este caso, si el patrono no logra probar la causa justa de despido, yo le digo al juez, mire, yo soy el trabajador de él, a mí me despidió sin causa justificada, y si no lo logra probar, procede la indemnización. Fíjense que aunque suene muy ilógico esto, pero media vez probé la relación laboral, es el patrono el que debe probar que yo incurrí en esa falta, en esa falta de despido, ¿verdad? De lo contrario, yo tengo derecho a que se me pague mi indemnización. Entonces, no sé si con esto le contesto al compañero. Pensaría que sí, mi estimado. Otra de las preguntas que aparecen por acá es, ¿cuál es la diferencia en el recurso de apelación en materia de conflicto colectivo? Bueno,
les quiero comentar, fíjense que en el caso de los trabajadores del organismo judicial, que es un procedimiento muy, muy específico, yo les comentaba la vez pasada, la primera instancia es la sala de la Corte de Apelaciones y la segunda instancia es la Corte Suprema de Justicia, solo en el caso de los trabajadores del organismo judicial. Si, por ejemplo, es un conflicto colectivo de cualquier otra institución, lo conoce en primera instancia el juzgado de primera instancia, valga la redundancia, y la segunda instancia es la sala de apelaciones. Acá no cabe la casación, compañeros, por eso es que yo no les expliqué casación. ¿Por qué no cabe la casación? Porque la casación es un recurso formal, es un recurso que es oneroso, hay que pagar, puede ser a un abogado, y por eso es que el legislador no dejó regulado que existiera casación en este tipo de procesos. ¿Qué pasa después de la segunda instancia? Después de la segunda instancia nos declararon sin lugar la apelación, nos vamos al amparo directamente. En contra de una sala lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia y apelamos esa sentencia de amparo y nos vamos a la Corte de Constitucionalidad y después nos podemos ir a la OIT, a la Corte Interamericana, o sea, todavía hay bastante campo ahí para poder hacer valer nuestros derechos. Así es, mi estimado. Aquí otra de las preguntas que aparecen en el chat y es en cuanto al, indican en cuanto a la aclaración, a ver si entendieron bien. ¿La apelación únicamente procede cuando se niega la nulidad o existe otro hecho con el cual pueda proceder? Repetime la pregunta. Indican acá para ver si entendieron bien si la apelación únicamente procede cuando se niega la nulidad o existe otro hecho con el cual proceda. Pues no, pero obviamente si a mí me causa daño una resolución, yo la voy a apelar. Pero si yo no considero que no hay otro recurso, o sea, no vamos a atacar una nulidad con una revocatoria. Ese no es el recurso idóneo. Vamos a atacar una nulidad con la apelación. O sea, nos declararon sin lugar la nulidad y yo apelo esa apelación pequeña que yo les digo, de 24 horas, no son los 3 días. Es el único recurso, no hay otro. Miren, a veces lo que hacen es presentar amparo, ¿va? Pero realmente no se ha agotado la definitividad y lo más seguro es que el juzgado, la Corte Constitucional se lo vaya a rechazar su amparo, únicamente se va a incurrir una submulta de 1,000 quetzales, que es lo que la Corte de Constitucionalidad le pone cuando le rechaza un amparo. Bueno, continuamos. Otra de las preguntas de acá es la forma de computar los plazos en horas. Indica acá si es que se inicia, y valga la redundancia, al inicio de la jornada laboral y al finalizar, o al finalizar la jornada laboral. No, eso no tiene absolutamente nada que ver, compañeros. Les quiero comentar por qué. El juzgado no está sujeto a jornada, digamos, bueno, está sujeto en el caso de un trabajador de la fe pública. Pero, por ejemplo, a usted le notifican a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 3:30, todas esas notificaciones son válidas. Si a usted le notifican, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? A las 4 de la tarde. Yo considero que ahí sí no estaría el notificador apegado a derecho. ¿Por qué? Porque si no es un conflicto colectivo, él solamente se debe de notificar dentro del horario que tiene el organismo judicial, que son de 8 a 15:30. Porque si no, imagínense ustedes, se estaría notificando a cualquier hora. Y fíjense, y les voy a decir una cosa, compañeros, y quiero que tomen nota. Y no es que a mí me guste hablar mal de la institución que yo amo, porque realmente yo, gracias al organismo judicial, tengo todo lo que tengo, pero les quiero comentar. Busquen casilleros electrónicos, háganlo los abogados, no está complicado, y les voy a decir por qué. A nosotros hemos tenido malas experiencias, porque a usted le dicen, le fue a notificar, y la fe pública que tiene el notificador, usted la tiene que destruir, y de repente el notificador nunca llegó. Porque puede pasar. Entonces, yo les aconsejo, saquen su casillero electrónico, sobre todo a los abogados. No es complicado. Si a usted no le notifican, ¿qué pasa?
no le va a llegar el correo. Usted tiene cómo atacar eso. Pero en caso de que a usted simulen una notificación, qué terrible realmente lo que estoy diciendo, pero es la verdad, compañeros. Cuando se litiga al más alto nivel, cualquier cosa puede pasar. Y les quiero decir que no pasa en la práctica con cualquier trabajador. Lo que pasa es que como nuestro patrón o Corte Suprema, el sindicato, hay algunas cosas. A nosotros nos dijeron una vez, ya les fuimos a notificar. ¿Y en qué momento nos notificaron? Le dije, aquí está, mire, fijada en la puerta. ¿Y qué pasó con la notificación? Es que se la llevó tal vez algún patojo, nos dijeron. ¿Cómo va a ser que un patojo si esa es una oficina profesional? Entonces, se nos venció el plazo, perdimos esa cuestión porque destruir la fe pública del notificador es bien complicado. Un juicio ordinario en nulidad y pasa 3 años y solo que usted tenga realmente elementos de prueba contundentes, por ejemplo, cámaras, por ejemplo, testigos, audios, usted puede votar esa fe pública del notificador. De lo contrario, esa notificación la van a dar por bien hecha y usted se le pasa el plazo. Entonces, la recomendación es la siguiente para todos nuestros compañeros abogados, para todos los que estén litigando, los futuros, ¿cómo se llama?, profesionales. No está difícil, saquen su casillero, ahí está, notificaciones electrónicas, casillero, le dan una clave, y fíjense ustedes que en el correo le dice ahí, acaba de ingresar una notificación, ustedes saben ahí, descargan la notificación y le dice a qué horas exactamente le están notificando. Porque sí les digo, nosotros tuvimos esa mala experiencia que dice que llegaron y que un patojo se la llevó. ¿Cómo va a ser eso? Le dije que el patojo se la ha llevado si es una oficina profesional. Entonces, dejémoslo así, dije yo, porque realmente yo pues le digo, los notificadores en su gran mayoría son personas honorables, pero cuando se litiga al más alto nivel, cualquier cosa le pueden resolver. Y la CC, fíjense, les voy a dar un consejo. Ahorita, si ustedes saliendo de aquí se meten a la página del organismo judicial y ponen casillero electrónico, ya ni siquiera le piden el formulario firmado con, ¿cómo se llama?, autenticado por notario, únicamente por ¿cómo se llama?, por una fotografía, le toman a su gafete, la mandan, y después revisan ellos que sea usted y le mandan su casillero. Está sencillísimo, compañeros, pero es mi recomendación. Continuamos, Osiris. Otra de las preguntas acá es, y me imagino que va enfocado hacia el lado ejecutivo del proceso laboral, es que ya tienen sentencias firmes, pero no encuentran bienes ni cuentas para embargos. Lastimosamente, tanto gasto, tanto trabajo para nada. No se puede hacer nada, compañeros. O sea, no se puede hacer nada. Se perdió el juicio, de millones se han perdido. Salvo que usted se entere que a los 15, 20 años compró su carrito, ahí va al juzgado. Usted, mire, acaba de comprar un carro, embárrense. De lo contrario, trabajo perdido. Continuamos. Una de las preguntas acá es, ¿qué pasa que con un trabajador que tiene un acta por estar bebiendo en horas de trabajo y lo despiden porque ese hecho es despido justificado y el sindicato todavía pide reinstalación de la persona sabiendo que faltó a una medida disciplinaria? Esto no cuenta como una prueba válida en el juzgado laboral, ya que si hay reinstalación, la empresa pierde hasta pagando sueldos caídos. Mire, yo les voy a decir una cosa, yo no puedo prejuzgar a alguien. A mí si alguien me dice, mire, es que él es borracho, él es aquí, yo no soy quien para juzgarlo, yo defiendo a todos los trabajadores. Ahora bien, tenemos que enmarcarnos en un marco legal, valga la redundancia. Si vamos a despedir a alguien, despidámoslo, pero que sea con el procedimiento, por decirle así, bien hecho, porque lo contrario, podemos tener la razón, pero el derecho de trabajo es tutelar, ¿qué va a resolver el juez de trabajo? Si a mí me dicen, fíjese que él faltó una semana bebiendo y todo, pero cuando entra digamos, el juicio ordinario del trabajador y yo veo que no hay nada de pruebas, ¿qué voy a resolver yo? Con lugar esa demanda, reinstalación no, porque recuerden que en la entidad privada no hay reinstalación, salvo que sean dirigentes sindicales o mujeres embarazadas.
En el Estado sí, en el Estado si usted lo despiden sin el procedimiento de ley, cabe la reinstalación y el pago de salarios dejados de pedir hasta el momento de su efectiva toma de posesión. Entonces, la recomendación es, si van a despedir a alguien, háganlo bien hecho. Tienen que informar a la Inspección General de Trabajo, pero eso no prejuzga que el trabajador pueda acudir a los juzgados de trabajo. Eso él tiene derecho y que es un juez el que debe determinar. Yo les diría, yo en lo personal, si es un abandono, le hago requerimiento, inclusive voy a su casa, si va a regresar o no, por lo menos 2 llamadas, y si no regresa, pues dejo constancia en un acta notarial. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre amparo y apelación? En un amparo, obviamente, es un procedimiento constitucional, eso no es un recurso. Si se dan cuenta ustedes, yo no lo expuse como un recurso. De hecho, de todo lo que expuse, en ningún momento hablé de amparo, porque eso no está dentro de la legislación laboral. Son procedimientos extraordinarios que está regulado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahí es donde está regulado lo que es el procedimiento de amparo. Ahora, lo que es una apelación es un medio de impugnación en contra de un auto, una sentencia que consideramos injusta o ilegal. Obviamente, si usted es el patrono y lo condenan a pagar 150,000, obviamente usted no va a dejar eso así. Y si usted es el trabajador y le declaran sin lugar, usted va a apelar. Esa es la diferencia. Uno está dentro de la ley y el amparo, eso por eso decía, no lo expuse porque eso no forma parte pero sí se puede plantear. O sea, después de la sala se va usted al amparo y se va después a la apelación allá ¿cómo se llama? En Corte Constitucional, y ahí termina todo. Continuamos. ¿Existe algún recurso para mostrar que hay engaño a los entes jurisdiccionales en una relación laboral de incumplimiento de las normas y reglamentos de una institución? Miren, únicamente el procedimiento administrativo disciplinario. En el caso de jueces sería la Junta de Disciplina, en el caso de auxiliares judiciales es la unidad de régimen disciplinario. Obviamente ese procedimiento, aquel notificador, pues que le lleva la sentencia a usted 8 meses después, ahí puede incurrir en negligencia en el trabajo, atraso y descuido injustificado. Hay varias causales ahí. Se supone, miren, cuando uno mira este código, dice qué rápido ese procedimiento, va a las excepciones, y de eso les vamos a hablar un día de esto. Vamos a ver si ampliamos eso para hablar todas las excepciones y el procedimiento ordinario que hay. Se ve bonito, pero en la práctica uno mira. Y lo último, y muy interesante la pregunta que me hizo un compañero, ¿y qué pasa si no hay bienes? Lástima, ¿va? Tanto trabajo y no se puede cobrar. Bueno, continuamos. En un conflicto colectivo se levantaron las prevenciones decretadas. El patrono ya no necesitaba de iniciar un incidente para la autorización de determinación de contrato para despedir a los trabajadores y despidió de forma directa a varios. Al cabo de unos años, en un amparo, se otorga en definitiva el amparo al sindicato y revoca la resolución que levantó las prevenciones. ¿Se puede solicitar la reinstalación de los trabajadores? Habría que ver en qué términos se dictó el amparo, porque recuérdense ustedes que el amparo puede ser provisional o puede ser definitivo. Claro, se podría. Si tiene la Corte de Constitucionalidad revoca esa resolución, tendría que iniciarse el procedimiento, porque recuérdense ustedes que las prevenciones son en el momento que están vigentes. O sea, si a mí me despidieron el 1 de enero y ese día estaba emplazada la entidad, aunque se haya hecho efectivo el 3 de abril, cuando ya no, pero en el momento que está emplazada es el momento donde yo puedo pedirme reinstalación. Si el amparo es muy claro y especifica eso, sí se puede. A mi criterio, los derechos laborales son tutelares del trabajador y se deben interpretar cuando existen dos conflictos de dos normas que regulan lo mismo, de una manera que más le favorezca al trabajador, el principio indubio properario que está en la Constitución. ¿Cuánto tiempo para el despido de una persona que faltó al cumplimiento de labores por faltas graves? ¿Cuánto tiempo?
Mire, el Código de Trabajo establece un tiempo para despedir a una persona, si no estoy mal, creo que son 20 días que establece el procedimiento. Si no prescribe, no lo despidieron, prescribió y ya no se puede. No recuerdo si son 20 días, pero ahorita no lo tengo en mente. Ahí está en el código. Ahí, bueno, continuamos. ¿Cuál es el último medio de impugnación, ya sea nacional o internacional? Bueno, en este caso habría que determinar si son violaciones a ¿cómo se llama? Algunas normas que regula la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. De ahí podemos nosotros irnos a la Corte Interamericana, o en todo caso, habría que ver si es, por ejemplo, violaciones a pactos internacionales. Podríamos irnos a la OIT. La OIT, sus resoluciones son vinculantes porque por eso está regulado todo el Estado de Guatemala cuando ratifica esos convenios. Su cumplimiento es obligatorio. Entonces, podría irse en cualquiera de las dos vías. Podría irse a la Corte Interamericana argumentando de que se le violó, por ejemplo, el derecho a una tutela judicial efectiva. Aquel juez que no, la ley dice una cosa y resuelve con dolo, imagínense ustedes, y de mala fe, lo contrario podría ser en ese caso. ¿Qué opinión te merecen las sanciones por las normas éticas de comportamiento en relación a la libertad de expresión? Uy, ¿para qué les digo eso? Yo fui víctima de esa resolución arbitraria. Fíjense, pues nosotros tenemos una página de prensa y resulta que nosotros por libertad de expresión manifestamos nuestro sentir y pues yo por momento de la audiencia le hice una argumentación y de hecho va a haber una vista el 26 y yo la voy a publicar. Le hice ver que no era el tribunal competente, el régimen disciplinario, porque para eso está la ley de libre emisión de pensamiento, establece los tribunales de imprenta o el tribunal de honor. Fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces, yo le hice ver la argumentación, un testamento, lo que fue a decir ahí, casos de Guatemala, México, El Salvador, Chile, Honduras, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, y se le hizo ver en qué casos no se puede penalizar a una persona por expresar su libre emisión del pensamiento. Yo no lo estaba haciendo en mi calidad de secretario de un juzgado, porque fíjense, pues después pusieron ahí que el proceso inició que se iniciaba denuncia en contra del secretario general del SOLTRAC, y después en la sentencia pusieron se sanciona al secretario general del juzgado tal, porque ya no hallaban ni cómo quererme. Ahorita estoy en amparo y en la vista es el 26, después toca la sentencia. Estoy seguro que ese caso lo voy a ganar, compañeros, si no me voy a la Corte Interamericana, pero después tengo la apelación ante la CC y me voy a la Corte Interamericana, porque no es posible que en este país lo quieran criminalizar por decir usted su pensamiento, y no son personas particulares, porque yo le digo, por ejemplo, aquí está la compañera Bárbara Carrillo, ella si no es funcionaria, y yo le digo, mire, es que usted aquí, acá, obviamente yo estoy incurriendo en algo, hay calumnia, difamación, injuria, si lo publico hay difamación. Yo le dije, qué sé yo, un ejemplo, ¿va? Yo le dije que se había robado algo, pero es mentira, pero yo le estoy imputando un delito a ella que puede ser conocido de manera de oficio, pero lo publiqué en redes, pero ella no es funcionaria, yo incurro en una calumnia y difamación. ¿Está regulado en el Código Penal? Sí, ella presenta su querella y me inician el procedimiento. Pero resulta que compañero Siria, él es oficial de un juzgado. Yo le digo, usted, compañero, usted es un ladrón, ¿eh? Todos los que trabajan en el juzgado, son ladrones, ¿va? Yo no incurro en nada. El artículo de la Constitución dice, ahí lo dice, que no constituye delito o falta imputarle hechos a un funcionario o empleado público. Él no es funcionario, porque los oficiales, secretarios, no entramos como funcionarios. Él es un empleado público, pero no incurro yo en nada en decirle que es un ladrón. Él puede iniciar, se siente ofendido, que inicie el juicio de imprenta al Tribunal de Honor,
hasta ahí nomás, el juzgado de primera instancia conforma el tribunal y lo más que me pueden decir, va, se equivocó, pero qué terrible que lo quieran a uno, digamos, iniciar un procedimiento. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Vine yo y expresé mi molestia, porque cómo va uno a tolerar ese tipo de cosas. Una violencia contra la mujer me gané, ahora de victimaria a esa persona, ahora es víctima de violencia contra la mujer, porque yo le dije que cómo iba ella a resolver. Y recuérdense, compañeros, que el abuso de autoridad en la ley de contra la corrupción es aquel funcionario que resuelve de manera arbitraria en contra de una persona, ¿sí? Esto es un abuso de autoridad consumado. Mire, hay prevaricato, una resolución contraria a la ley. Ahorita está la denuncia en el Ministerio Público y yo le voy a dar seguimiento. Estoy esperando que me resuelvan el amparo y hasta las cosas procesales voy a cobrar, porque no es posible que en un país como Guatemala a cualquiera de nosotros nos quieran sancionar por decir las cosas en nuestra manera libertad de expresión. Entonces, esa es la aclaración, compañero Siles. Aquí te preguntan acerca de que a partir de los 60 años de edad, un jubilado del gremio magisterial puede optar a la jubilación del IX. ¿Y qué trámite para lograr dicha indemnización por parte del IX podría realizar? Fíjense que les cuento, en este caso hay muchos trabajadores que pasan aportando y cuando resulta no les aparecen las cuotas. Y les voy a decir una cosa, miren qué terrible, a dónde hemos llegado. Les quiero comentar, yo tengo el caso de una persona conocida, con cuentas cabales tributó más de 21 años y algo. Cuando presentó su expediente le dijeron sin lugar porque no ha completado las cuotas. ¿Cómo así que no he completado las cuotas? Sí las completó, pero en este momento el IX necesita dinero. No es garantía que usted lleve sus cuentas, porque cuando inicie el procedimiento le van a decir, mire, no ha completado, por lo tanto siga tributando. Entonces ahí venimos lo que es un procedimiento de trabajo y previsión social. Todos los conflictos que surjan entre el IX y un trabajador se van a elucidar en juicio ordinario de trabajo ante un juzgado de trabajo y previsión social. O sea, por eso es que es trabajo y previsión. Debería ser juzgado de trabajo y seguridad social, porque la seguridad social, la previsión de trabajo y previsión social es cuando ¿cómo se llama? Es antes, ¿verdad? Conceder el riesgo. Pero les digo esto porque eso me pasó hace poco de una persona que yo conocí cuando, mire, le resolvieron el IX que no al lugar porque no ha tributado. Imagínense qué terrible realmente que los trabajadores estemos tributando y llevemos nuestras cuentas cabalitas sin ninguna suspensión de IX, sin ningún procedimiento disciplinario, y cuando usted vaya a presentar su expediente le digan no ha llegado a las cuotas. ¿Por qué? Porque no aparecen aquí. Así de sencillo, cuando no es así. Las cuotas están ahí, pero con dolo le están diciendo a usted no llega. Compañero, continuamos. En las faltas laborales por el patrono, ¿cabe algún recurso si la Inspección General de Trabajo resuelve desfavorablemente? ¿Qué más? No, espérame, es que entró un mensaje. Decime ¿cuál era la pregunta? En las faltas laborales por el patrono, ¿cabe algún recurso si la Inspección General de Trabajo resuelve desfavorablemente? Fíjense ustedes de que en este caso, cuando la Inspección General de Trabajo viene y considera que usted ha incurrido en algo, les quiero comentar que, les quiero comentar que el procedimiento se tendría que ir a un juzgado de trabajo para iniciar un procedimiento de falta laboral. Entonces, en ese procedimiento usted tiene el derecho de ser escuchado y presentar los recursos que usted considere. Efectivamente, la Inspección General de Trabajo tampoco tiene la última palabra. Eso puede ser conocido por una autoridad. Imagínense aquella autoridad que se arrogue todo un procedimiento y diga usted sancionado, usted no. Qué terrible, ¿verdad? Entonces sí existen procedimientos para poder tener un control de lo que resuelva la inspección o un juzgado de trabajo. Continuamos. ¿Qué pasa cuando se le demanda al patrono por incumplimiento a las garantías mínimas? Cuando un patrón, bueno, ese es el juzgado de trabajo viene y resuelve con lugar una demanda. Pero lo que pasa es que el juzgado de trabajo no va a conocer de oficio. Si usted no le dice,
Si usted no le dice, mire, yo me considero agraviado, el juzgado de trabajo no va a decir, le vamos a dictar sentencia auxilias porque nosotros creemos, no, tiene que haber un requerimiento del trabajador para poder iniciar ese procedimiento ordinario. Después se va todo de oficio, pero la primera gestión es rogada. Continuamos. La última pregunta que aparece en el chat es, en cuanto al trámite o procedimiento adecuado establecido en la ley para despedir a un trabajador que ha llegado bajo efectos de licor a su trabajo, más que la redundancia. Sí, hay un procedimiento que la inspección, miren, los patronos vienen y siempre le han aviso a la Inspección General de Trabajo del procedimiento de despido y que el trabajador se le dio audiencia, porque obviamente tiene que darle audiencia. ¿Cómo va a despedir usted a su trabajador sin darle las garantías? Entonces, con las pruebas, usted viene y le dice, bueno, está despedido. Y usted ya tiene todo el procedimiento donde a él le dio audiencia. Si usted no le da audiencia, entonces, entonces fíjese que les quiero comentar, si usted no le da audiencia, fácilmente le va a ganar el juicio ordinario. Entonces usted viene como patrono, le hace las llamadas de atención, es muy importante, déjelas por escrito, hágale ver, mire, esto, aquí está su llamada de atención, 2 veces, la tercera, pues mejor lo despido, y obviamente hago ver todo esto, si es posible hasta en acta notarial para tener fe pública. Pero, mire, para despedir a una persona es re fácil, ustedes cualquier cosa le buscan ahí, falta de productividad, le dicen y va para afuera. Realmente, pero para eso están los juzgados de trabajo, para hacer valer nuestros derechos. Bueno. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, mi distinguido Maco. Ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si fíjense, compañeros, que una pregunta que me hicieron ahí que es muy importante y les quiero comentar eso. Yo siempre lo he argumentado en la Junta, en el régimen disciplinario. Sí, yo les quiero comentar. Fíjense ustedes que hay un caso donde los trabajadores, sí, donde los trabajadores son sancionados por la falta de acatamiento a las normas éticas. Fíjense ustedes, y qué terrible, y dense en cuenta ustedes cómo actúa esa unidad. Yo le digo siempre a los trabajadores, mire, esto no puede estar sucediendo, porque las normas éticas del organismo judicial es un acuerdo de la Corte Suprema. Ahí no hay dudas, vayan a ver ustedes ahí si quieren. ¿Y saben cuál es la falta que le imputan a cualquiera? La falta de acatamiento de disposiciones de presidencia. ¿Cómo va a ser la presidencia una entidad igual que la Corte Suprema? Son 2 entidades totalmente diferentes y según el pacto colectivo, el principio de legalidad, únicamente constituyen faltas las acciones o omisiones establecidas en la ley del servicio civil. Y vieran qué terrible, yo siempre lo he alegado y eso es de cajón, para irnos después inclusive hasta la Corte Celestial, porque al final de cuentas el trabajador tiene la razón. ¿Cómo lo van? A mí me pusieron esas normas éticas. Yo les dije, pero esas son normas de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí la falta dice, la falta de acatamiento de las disposiciones de la presidencia. Pero no soy la primera y la última víctima. A todos los trabajadores siempre le ponen eso. Pero lastimosamente es, como yo siempre lo he dicho, es una entidad que no sé realmente cómo hacen el proceso de selección ahí para tener coordinadores. Hay unos coordinadores muy objetivos. Yo quiero también decirles que hay unos coordinadores muy objetivos que gracias a Dios nos han resuelto. No es porque a mí me den la razón, sino porque uno dice, bueno, sí está bien, no había nada de los compañeros. Pero hay unos que no sé si por convicción o por estadística o no sé, entonces vienen y resuelven contrario a la ley, a las pruebas. Pero sí les digo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de faltas, vamos a ver de qué manera, si no le presentamos una inconstitucionalidad Pero ¿saben qué es lo bueno? Nos dan la brecha para irnos a cualquier procedimiento. Después del procedimiento disciplinario tenemos el juicio ordinario, porque ahora ya no se va uno al amparo. Fíjense, antes, después de los recursos de revocatoria, de apelación, terminaba en la corte, nos íbamos al amparo. Ahora no.
Ahora tenemos que iniciar el procedimiento disciplinario, que son 3 meses, el juicio ordinario, perdón, el juicio ordinario laboral, y les digo, ¿verdad? Ese es el procedimiento que actualmente está establecido. Era más fácil irnos a la amparo y hay que resolver a la CC. Únicamente les agradezco mucho, compañeros. En otra oportunidad vamos a tener otra charla como esta, ¿verdad? Sería bueno que sugirieran algún tema. A mí me gustaría, le decía a Osiris, hablar del trabajo ese de contrato de tiempo parcial. Y pues de explicarlo desde el punto de vista de los trabajadores, porque por ahí hay una asociación de abogados laboralistas, dice que son abogados patronalistas. Entonces ellos tienen su criterio, yo lo respeto el criterio de ellos, pero también el criterio de los trabajadores también debe ser tomado en cuenta para este tipo de situaciones. Entonces, únicamente, compañero Osiris. Muchas gracias, mi distinguido Marco. Solo recordarles a las personas que no se han inscrito en el link de asistencia para que obtengan su diploma de participación. Ya está en ambas plataformas. Agradecerte por la aceptación de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Les deseamos una bendecida noche. Igualmente para vos, mi distinguido Marco, un gusto saludarte y nos vemos en una próxima conferencia en los próximos días, que tendremos ya algunas participaciones nuevas que hemos ido diseñando poco a poco, y pues claro, vamos a hablar del tema contigo de la conferencia que estás proponiendo. Un gusto saludarles, bendiciones, cuídense mucho.